Eran las 23:17 del 14 de noviembre de 1978. Una noche fría y cortante se cernía sobre la avenida Woodhaven, en Queens, Nueva York. En una gasolinera móvil, bajo el zumbido constante y un poco melancólico de las luces de neón, un Cadillac Eldorado Coupé de 1978, pulido hasta el espejo, absorbía gasolina con el ronroneo suave de su motor V8. Un olor tenue a combustible frío y metal llenaba el aire, mezclándose con la promesa silenciosa de una vida mejor que el coche parecía ofrecer. Luis Ciminello, de pie junto a su flamante adquisición, ignoraba por completo que ese lujo reluciente, ese pasaporte soñado a una existencia sin ataduras, era en realidad una trampa mortal. Lo que estaba a punto de suceder en los siguientes minutos no solo reescribiría su destino, sino que desataría la furia implacable de uno de los criminales más temidos de la ciudad, un hombre cuya mera mención provocaba escalofríos en los bajos fondos neoyorquinos. Louis, como le conocían aquellos que transitaban por su órbita, no pasaba de la treintena. Llevaba en el rostro esa sonrisa fácil y forzada de quien se esfuerza por parecer más de lo que es. Un disfraz para ocultar las grietas de una vida construida sobre arenas movedizas. Su existencia era un baile constante alrededor de las apuestas ilegales, un bookie de poca monta que recogía los números de las carreras en un bar de Ozone Park. Cada día era una nueva tirada de dados, una búsqueda desesperada de ese golpe de suerte que los sacaría del fango de la mediocridad. La herida de Louis era profunda, una llaga abierta y sangrante, una deuda creciente con un Shylock local, de esos que no entienden de plazos ni de piedad. Y por encima de todo, el anhelo ardiente de impresionar a su esposa, de la que se había distanciado, y de borrar de su memoria el fantasma de los fracasos de su propio padre, una sombra que le perseguía desde la infancia. Para Louis, aquel Cadillac no era solo un coche, era un símbolo, una promesa de un nuevo comienzo, un intento desesperado por ascender en un mundo donde él era apenas un satélite, un pequeño, girando sin rumbo fijo en la órbita de los Made Men. Aquellos hombres hechos de una pasta diferente, intocables. Pero una sombra, más densa y fría que la noche neoyorquina, se cernía sobre Louis, y esa sombra tenía nombre, Jimmy Burke. Para muchos, simplemente The Gent, un irlandés de 47 años con una mirada gélida que podía congelar el alma, y una sonrisa que jamás alcanzaba sus ojos. Burke era un wise guy, asociado a la temida crew de Paul Vario, de la mismísima familia Lucchese, una de las 5 grandes. Su reputación no era la de un matón común, era la de un psicópata calculador, obsesionado hasta la paranoia con la limpieza de sus trabajos, con la eliminación de cualquier cabo suelto, por insignificante que pareciera. Su motivo era tan simple como brutal: proteger su imperio, su reputación y asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, se beneficiara de lo que le pertenecía o le concernía. La paranoia era su arma más letal, un instinto depredador que le había permitido escalar en las filas de la mafia. Y Louis Ciminello estaba a punto de descubrirlo de la forma más amarga posible. El pecado de Louis, lo que le había condenado sin saberlo, fue, aparentemente, una ganga. Había adquirido aquel Cadillac, flamante a sus ojos, de segunda mano en un concesionario de mala muerte en Jamaica, Queens. El precio era tan ridículamente bajo que Louis no se lo pensó 2 veces, creyendo haber encontrado su golpe de suerte. Lo que su ingenuidad le impedía ver era la verdad oculta. El coche, apenas 48 horas antes, había sido el protagonista silencioso de un trabajo de la crew de Burke. No era un ajuste de cuentas de alto perfil, sino un asunto menor que, sin embargo, había dejado un rastro, una huella que Burke no podía permitirse,
Y lo más crucial, lo que realmente sellaba el destino de Louis, era que en el maletero del coche, oculto tras un panel falso, se encontraba algo que Burke consideraba vital para encubrir la operación. Algo que Louis había adquirido sin saberlo, una bomba de relojería que acababa de estacionar en la gasolinera. Jimmy Burke ya había activado a sus hombres, una red silenciosa y eficiente, peinando las calles de Queens, buscando el vehículo antes del amanecer. Antes de que los federales o la policía local pudieran seguir la pista de la matrícula 5B3478, que según los archivos había sido vista en la escena del crimen. El tiempo se agotaba para Louis, pero él solo pensaba en el brillo de su nuevo coche. La amenaza, hasta entonces una sombra lejana, se materializó en el momento en que Louis, al intentar pagar la gasolina, notó algo inusual, un arañazo profundo y discordante en la pintura, en la parte trasera del coche, que no estaba allí cuando lo recogió. Y luego, un olor metálico, sutil pero persistente, que parecía emanar del maletero. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero lo atribuyó a la paranoia de sus deudas. Se equivocaba. Poco después, mientras la bomba aún zumbaba llenando el depósito, dos tipos se acercaron a su coche. No eran los típicos clientes de una gasolinera a esas horas. Simulaban un intento de robo, pero su insistencia en llevarse el vehículo, y no solo la cartera o las pocas joyas de Louis, era sospechosa. Uno de ellos, un hombre corpulento con ojos de mirada muerta, se apoyó casualmente en el Cadillac, sus nudillos rozando el panel donde Louis había notado el olor. «Lindo coche, colega», dijo con una voz áspera que no admitía réplicas. «Sabes, nos vendría de perlas. ¿Por qué no te olvidas de él y sigues tu camino?» La sonrisa del otro tipo no era de complicidad, sino de amenaza silenciosa. Louis Siminello acababa de entrar en el primer nivel de la escalada, en la antesala de un infierno que nunca imaginó. «Ahora me gustaría saber de dónde nos escuchas. Dinos tu nombre y tu ciudad en los comentarios, porque lo que viene ahora, lo que Louis está a punto de descubrir, te hará sentir el verdadero terror de una decisión sin retorno». El dilema moral llegó poco después, cuando Louis, presa del pánico y de una curiosidad fatal, se vio solo de nuevo en la gasolinera. Los dos hombres se habían marchado tan misteriosamente como llegaron, dejando tras de sí una estela de inquietud. Louis no era un detective, pero su instinto, afinado por años en los callejones oscuros de las apuestas, le decía que algo andaba muy mal. Volvió al coche, y el olor metálico del maletero, ahora más intenso, se convirtió en una obsesión. Con manos temblorosas, forzó el panel falso, un compartimento oculto que el vendedor nunca mencionó. La linterna de su llavero reveló un interior oscuro y en su fondo una maleta pequeña, bien compactada. Su apertura desveló una fortuna en efectivo, fajos y fajos de billetes arrugados, con un valor que superaba con creces sus deudas y sus sueños más salvajes. Pero no era solo dinero. Debajo, brillando con un reflejo mortecino, había un reloj de oro con una inscripción personalizada, grabado con unas iniciales que no eran las suyas, y a su lado un arma sin registrar, fría y pesada en su mano, una pistola. Louis comprendió en un instante brutal que el Cadillac no era una ganga, sino una tumba. Aquel reloj de oro, robado a la víctima del ajuste de cuentas, era la prueba, el nexo. Su elección era clara, o al menos así lo parecía: entregar el coche y su contenido, arriesgándose a ser un testigo molesto para Burke, o intentar huir con el botín, convirtiéndose en un objetivo directo de la crew. La gasolina aún burbujeaba en el depósito, pero Louis sentía que se ahogaba. Louis se quedó petrificado, la maleta abierta a sus pies, el olor a gasolina mezclado ahora con el hedor metálico que le helaba la sangre. Los billetes,
Antes una visión de esperanza, ahora parecían billetes de Monopoly, irreales, macabros. Su mente, habituada a las artimañas menores del juego ilegal, no podía procesar la magnitud de lo que había encontrado. Un reloj de oro con una inscripción que no entendía y esa pistola sin registrar, fría como la muerte en sus manos. «¡Mierda!», susurró, una palabra que sonó hueca en el silencio de la gasolinera. No era solo una ganga, era una trampa con un precio. El Cadillac, su pasaporte a una vida mejor, se había transformado en un ataúd sobre ruedas. En ese instante, la promesa de impresionar a su esposa, de saldar sus deudas, de borrar la sombra de su padre, se desvaneció bajo el peso de la realidad. Había tropezado con algo mucho más grande que él, con las entrañas de un mundo que solo conocía de oídas, de los susurros en los bares de Ozone Park, un mundo donde los hombres desaparecían sin dejar rastro y los Cadillac no eran solo coches, eran mensajes. La noche se hizo más densa, más opresiva. Louis se subió al coche, cerrando el maletero con un golpe seco que resonó como un disparo en su cabeza. Tenía que pensar, pero el pánico era una niebla espesa que lo envolvía. La opción de entregar el coche se le antojaba una condena. ¿Quién creería a un buki de poca monta que de repente aparece con un coche robado y una maleta llena de dinero y pruebas? Sería un testigo molesto, un cabo suelto para Jimmy Burke, y él sabía lo que Burke hacía con los cabos sueltos. La otra opción, huir con el botín, era aún más descabellada. ¿A dónde iría? ¿Cómo se escondería de un hombre como Burke, cuya red de ojos y oídos se extendía por todo Queens? Mientras conducía sin rumbo fijo por la avenida Woodhaven, los edificios de ladrillo y los letreros de neón parpadeantes se fundían en una mancha borrosa. Cada faro que veía en su espejo retrovisor era una amenaza, cada sombra un potencial sicario. La radio del coche, que antes ponía canciones de moda, ahora solo emitía estática, un ruido blanco que amplificaba el zumbido en sus oídos. Sentía una punzada en el estómago, el miedo puro que le apretaba la garganta. La voz de su Shylock, amenazante y profunda, resurgía en su mente. «Si no pagas, Louis, tu rodilla será el recibo». Pero ahora el precio de su deuda parecía insignificante comparado con lo que Jimmy Burke podía cobrar. La consecuencia mayor, como una ola silenciosa, ya se había puesto en marcha. La crew de Burke, hombres curtidos en la oscuridad de la ciudad, ya peinaba las calles. No eran amateurs, eran profesionales de la desaparición, liderados por un sicario de sangre fría cuyo apodo, el Carnicero, no era casualidad. Sus coches, discretos sedanes oscuros, se movían como depredadores por los barrios de Queens, buscando la matrícula 5B34178. Pero no solo ellos. En algún lugar, en una oficina gris y fría, los federales también habían añadido la matrícula del Cadillac a su lista de vehículos sospechosos. Una llamada anónima, un seguimiento discreto, una conexión con actividades recientes de la mafia. Louis no era solo el objetivo de los Wise Guys, era también un potencial informante para los federales. Atrapado entre dos fuegos, su sueño de libertad se había convertido en una jaula, una trampa mortal de la que parecía imposible escapar. Louis giró bruscamente en una calle lateral, esperando despistar a cualquier posible seguidor. El asfalto mojado por una llovizna reciente reflejaba los faros de su Cadillac, convirtiéndolo en un objetivo aún más brillante. «Piensa, Louis, piensa», se dijo a sí mismo, la voz interior temblorosa. «Tienes que salir de esto». Su mente corría a 1000 por hora, buscando una salida, una puerta de emergencia que no existía. ¿Llamar a la policía? Eso sería una sentencia de muerte segura por parte de Burke. Deshacerse del coche, ¿pero dónde? ¿Y qué haría con el dinero, el reloj, la pistola? Esas pruebas le quemaban las manos.
Recordó a su esposa María la razón principal detrás de todos sus intentos desesperados por ascender. Su rostro, enmarcado por una mata de cabello oscuro, se le apareció en la mente. Quería darle una vida mejor, alejarla de la miseria, del barrio. Pero ahora su búsqueda de esa vida mejor solo la ponía en peligro. Si Burke lo encontraba, ¿qué pasaría con ella? Un escalofrío más intenso que el frío de la noche le recorrió la espalda. No, ella no, pensó, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El miedo, sin embargo, no era el único sentimiento que lo consumía. Había una punzada de rabia, una furia silenciosa que crecía dentro de él. Rabia por haber sido tan ingenuo, tan ciego. Rabia por estar atrapado en una pesadilla que no era suya. Había querido ser un made man, o al menos parecerlo. Ahora era solo una pieza en el tablero de ajedrez de Jimmy Burke, una pieza a punto de ser eliminada. Pensó en su padre, un hombre que siempre le dijo que se mantuviera alejado de los problemas, que no se metiera donde no le llamaban. Y él, Louis, había hecho exactamente lo contrario. Compró el coche que no debía comprar. Encontró lo que no debía encontrar. Y ahora el infierno lo estaba esperando. De repente, un destello, un coche, un Ford LTD oscuro, pasó por un cruce de manera demasiado lenta, sus faros brillando en el espejo retrovisor de Louis. El instinto le gritó, ¡corre! Pisó el acelerador. El motor V8 del Cadillac rugió. Y el coche salió disparado por las calles de Queens, dejando atrás la gasolinera y la poca cordura que le quedaba. La huida había comenzado. Una huida desesperada, sin un destino claro, solo la necesidad de escapar, de ganar tiempo. Cada giro, cada cambio de carril era un acto de fe. Los callejones se sucedían, oscuros y laberínticos, y Louis los tomaba a ciegas, confiando en su intuición, en la esperanza de perder a sus perseguidores. Pero Queens era un laberinto para los de fuera y un mapa abierto para los de dentro. Y los hombres de Burke conocían cada recodo, cada atajo. Mientras Louis se adentraba en la red de callejones, el ruido de los motores detrás de él se hizo más evidente, más cercano. No era uno, sino dos coches los que lo seguían. Sombras persistentes en la noche. Las luces de sus faros rebotaban en las paredes de ladrillo, creando un espectáculo fantasmal de persecución. El corazón de Louis latía como un tambor desbocado en su pecho. Sabía que se acercaba el momento. Sabía que no podía seguir corriendo para siempre. Su Cadillac, tan majestuoso minutos antes, ahora se sentía pesado, torpe, un blanco fácil. La persecución lo llevó por un laberinto de almacenes industriales, edificios olvidados bajo el manto de la noche, hasta que una pared de ladrillos apareció de la nada. Un callejón sin salida. La luz parpadeante de un viejo letrero de neón que anunciaba una licorería ya cerrada, proyectaba destellos intermitentes sobre la escena, tiñendo el aire de un rojo y un azul fantasmagóricos. Era la luz de un escenario. El Cadillac se detuvo con un chirrido de neumáticos, la parte trasera casi rozando la pared, sin escapatoria. Los dos coches oscuros de la crew de Burke lo acorralaron, bloqueando la única salida. 4 hombres, fornidos y con rostros de piedra, bajaron de los vehículos. Uno de ellos, el líder, se acercó al Cadillac de Louis con una sonrisa helada, casi desprovista de emoción. Sus ojos, bajo la luz del neón, parecían 2 brasas moribundas. Golpeó la ventanilla con los nudillos. Louis, con la pistola que había encontrado aún en el asiento del pasajero, se preguntó si debía usarla, pero sabía que era inútil. Eran 4. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros. El aire frío de la noche entró en el habitáculo, mezclado con el olor a humedad y a peligro inminente. «Louis Siminello, ¿verdad?», preguntó el hombre con voz tranquila, casi monótona. No era una pregunta,
Era una afirmación. Louis asintió, su garganta seca. Jimmy quiere el coche de vuelta, Louis, y todo lo que hay dentro. La mirada del hombre se posó en el maletero, y fue entonces cuando la verdad se desveló, como un golpe seco en el pecho. Este coche, Louis, no es solo un vehículo caliente, continuó el sicario, su sonrisa fría ampliándose. Es el mismo Cadillac que Jimmy usó para transportar a un soplón antes de que desapareciera. Y ese reloj, y el dinero, y el arma, son la prueba de la traición de otro made man, un hombre que creyó que podía engañar a Jimmy. Este coche es un símbolo, una advertencia. Y ahora, Louis, tú eres parte de su historia. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Louis sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El coche no era solo un escondite de pruebas, era un ataúd ambulante, manchado con la sangre de un informante y el destino sellado de un traidor. Jimmy quiere que el coche y todo lo que hay dentro desaparezca, y tú, Louis, eres parte de todo. La frase, pronunciada con una calma escalofriante, rebotó en los oídos de Louis. En ese instante, bajo la luz parpadeante del letrero de neón que anunciaba un trago barato, Louis comprendió. Su flamante Cadillac, el símbolo de su sueño de libertad, era en realidad su ataúd rodante, una tumba de acero y cromo rodando hacia su final. ¿Crees que Louis hizo lo correcto al intentar escapar? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Coméntalo, porque lo que sucedió después llevó la historia a un punto de no retorno. Louis sintió un nudo helado en el estómago. La frase del sicario, «Tú eres parte de todo», resonaba en sus oídos como una sentencia de muerte. El Cadillac, ese símbolo de un futuro mejor, se había transformado en un altar improvisado para su propio sacrificio. Atrapado en el callejón sin salida, bajo la luz moribunda del neón, el tiempo se estiró, cada segundo una eternidad cargada de desesperación. Con un temblor que le recorría el cuerpo, Louis intentó negociar. El dinero, el reloj, la pistola, todo está aquí, dijo, su voz apenas un susurro que se perdió en el aire frío de la noche. Llévense el coche, llévense lo que quieran. Solo déjenme ir, olviden que me vieron aquí. La esperanza, frágil como el cristal, se aferraba a sus últimas palabras. Los hombres de Burke, sin embargo, solo le ofrecieron una mirada impasible. La negociación era un concepto ajeno a su código. Jimmy Burke no dejaba cabos sueltos, y Louis, en su ingenuidad, se había convertido en el nudo más apretado. El líder de la crew, el mismo que había revelado el verdadero significado del coche, sacó un pequeño walkie-talkie. La estática llenó el silencio por un instante y luego una voz áspera y autoritaria se escuchó al otro lado. La voz de Jimmy Burke. «Haz lo que tengas que hacer, que no quede nada», ordenó, con una frialdad que helaba la sangre a kilómetros de distancia. La elección ya no era de Louis, era de Burke. Y Burke había decidido. El precio ya no era solo la recuperación del coche, era la eliminación de cualquier testigo y la destrucción total de la evidencia, incluyendo el vehículo y, si era necesario, a Louis Ciminello. Pero entonces, como un giro cruel del destino, una luz lejana y parpadeante apareció en la distancia. Un haz de luz azul y rojo, inconfundible. Una patrulla de los federales, siguiendo una pista sobre el Cadillac, se acercaba a la zona del puente de la calle Roosevelt. La providencia, o la más pura de las coincidencias, acababa de añadir una capa de caos a la ya desesperada situación. El sicario de Burke vio la luz y su rostro, que antes era una máscara de calma, mostró por primera vez un destello de furia. El plan de una eliminación limpia se desmoronaba. «¡Maldita sea!», masculló, y dio una orden rápida a sus hombres. «¡Plan B, rápido!». La situación forzó a la crew a una decisión brutal e inmediata. No podían permitirse ser vistos por los federales.
No podían dejar a Louis Siminello vivo para que hablara. Y no podían dejar el Cadillac intacto, con todas las pruebas que contenía. En segundos, la escena se transformó. Dos de los hombres de Burke se acercaron al Cadillac de Louis. Uno de ellos le abrió la puerta del conductor con brusquedad, arrastrándolo fuera del vehículo. Louis luchó, forcejeó, con una desesperación que le dio una fuerza inusitada. Pero eran demasiados y su resistencia fue inútil. Un golpe seco en la cabeza lo dejó aturdido y lo metieron a la fuerza en el asiento trasero de uno de los sedanes oscuros. La maleta con el dinero, el reloj y el arma fueron arrojados sin miramientos al mismo coche. El líder de la crew se subió al Cadillac de Louis, mientras el otro coche se ponía en marcha arrastrando al pobre Louis hacia un destino incierto. Mientras el sedán se alejaba a toda velocidad, Louis, mareado y con la visión borrosa, alcanzó a ver el Cadillac, su Cadillac, acelerando en la dirección opuesta, lejos de las luces parpadeantes de la patrulla federal que se acercaba. Su sueño de libertad se desvanecía en la oscuridad de la noche neoyorquina, convertido en una pesadilla de metal y sangre. El viaje fue corto, brutal. El coche se detuvo en un desguace ilegal en lo profundo de Brooklyn, un lugar olvidado por Dios y por la ley, donde el metal retorcido y los restos de miles de coches formaban montañas silenciosas. Louis fue sacado del coche y arrastrado sin piedad. Vio el Cadillac, su reluciente Eldorado, ya siendo preparado. Los hombres de Burke actuaban con una eficiencia escalofriante. Empaparon el interior del coche con gasolina y antes de que Louis pudiera articular una palabra, una bengala encendida fue lanzada hacia el vehículo. Una explosión sorda y las llamas se elevaron hacia el cielo nocturno, devorando el metal, el cuero, el plástico. El Cadillac ardió con una furia cegadora, consumiendo todas las pruebas, todos los sueños y todas las esperanzas de Louis Siminello. El olor a combustible quemado y metal fundido era insoportable, pero no más que el dolor en el pecho de Louis. Mientras el fuego rugía, fue arrastrado aún más lejos, hacia una esquina oscura del desguace, donde el silencio se apoderó de su historia para siempre. Horas después, al amanecer, el Cadillac fue encontrado por los federales. Lo que quedaba de él era una masa de chatarra irreconocible, incinerada por completo. El fuego había sido tan intenso que no había rastro de la matrícula original, ni de los paneles falsos, ni de cualquier otra cosa que pudiera vincularlo con Louis Siminello o los crímenes de Burke. El rastro se había borrado, meticulosamente, brutalmente. No hubo rastro de Louis Siminello. Su desaparición se sumó a la larga lista de los que se esfumaban en el engranaje de la ciudad. Los federales, sin pruebas concretas y con el Cadillac reducido a cenizas, se vieron obligados a cerrar el caso del informante desaparecido sin una resolución clara. La conexión con el Cadillac se convirtió en un callejón sin salida, una pista fría que se perdió en el laberinto de Queens y Brooklyn. La máquina de Jimmy Burke había funcionado a la perfección. Meses después, los susurros sobre Louis Siminello se tejían en los bares de Ozone Park, entre el humo de los cigarrillos y el tintineo de los vasos. Algunos decían que Louis se fue a la costa oeste con una chica y un montón de dinero, un final de cuento de hadas para un hombre de apuestas. Otros, los que conocían el verdadero pulso de la calle, susurraban con un miedo reverencial que Jimmy the Gent Burke se encargó de él. La verdad, enterrada bajo toneladas de acero fundido y un silencio tan pesado como el plomo, solo la conocían unos pocos. Jimmy Burke continuaría su reinado de terror durante años. Su leyenda cimentada en la eliminación implacable de cualquier amenaza, real o percibida. Para él, Louis Siminello fue solo un error, una pieza desechable en su juego de poder. En este mundo, el precio de un sueño puede ser tu propia tumba.
Y la inocencia, a menudo, es solo otra forma de debilidad. Louis quiso ascender, quiso impresionar, quiso una vida mejor. Pero en el camino tropezó con la realidad cruda y brutal de los que realmente controlaban las calles. Su Cadillac, su símbolo de libertad, se convirtió en su sentencia. ¿Cuál fue tu parte favorita de esta historia? ¿La revelación del Cadillac, el enfrentamiento en el callejón o la trágica decisión final? Comenta abajo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Entonces, haz esto por mí. Suscríbete, deja tu like y comenta qué piensas sobre el precio que Louis pagó por su sueño. Porque en las calles de Nueva York, a veces, la ambición es un camino directo a la oscuridad.